Entonces estamos aquí, vamos a cruzar un tema bien interesantísimo. Tengo a mi par, a una amiga muy especial, te quiero mucho, Maritza, y su nombre es Maritza, como ya lo dije, y tenemos aquí a la pastora Irley, así es que, pastora, denos un saludo. Bueno, muy buenos días, tardes, noches, no importa en qué momento estés viendo este podcast. Muchas gracias por la invitación y bueno, la invitación también para ustedes allá detrás de cámaras es que puedan compartir este podcast con sus familiares, amigos, porque seguramente que va a ser de bendición para sus vidas y para las nuestras. Maritza, fíjate que tenemos aquí nosotros un tema muy interesante. Cada mujer cargamos desafíos. ¿Qué piensas de eso? Wow, claro que sí. Todas las mujeres en las diferentes etapas de nuestra vida, sin duda alguna, enfrentamos muchos desafíos. Por eso es tan importante poder buscar esa sabiduría en primer lugar de Dios, pero también encontrar esas mujeres que ya han vivido, que han trasegado un caminar y que nos pueden aportar desde su experiencia, desde lo que ya Dios les ha revelado y han podido experimentar en su propia vida. Entonces, hoy tenemos unas preguntas muy importantes para compartir, ¿no? Claro. Entonces, pastora Irley, la primera pregunta es, ¿cómo puede una mujer descubrir el propósito de Dios para su vida? Bueno, si estamos hablando de propósitos es porque esta es una pregunta para mujeres de Dios, ¿no? Cristianas, sí. Porque afuera como que en esta palabra no se nombra mucho, ¿no? Se habla de sueños, pero no de propósitos. Y algo que nosotras tenemos que saber es que hay un propósito para todas, como mujeres. Dios tiene propósito y hay dos propósitos que yo veo en la Biblia. Obviamente hay más, pero voy a nombrar dos propósitos. Nosotros, todo ser humano, incluidas las mujeres, fuimos creadas por Dios, diseñadas por Dios para amar a Dios y para hacer discípulos. Sí. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo, ¿cierto? Y también dijo el Señor Jesús, ahora vayan y hagan discípulos. Sí. Y como mujeres debemos saber que ese es el propósito de Dios para cada una de nosotras, porque a veces nos desgastamos la vida pensando qué quiere Dios que yo haga en la vida, ¿no? Pero ahora está la pregunta, bueno, ¿y cómo voy a desarrollar ese propósito si yo soy mamá, soy esposa, soy ama de casa, ¿cierto? Y es que el propósito nosotros lo cumplimos durante toda nuestra vida. Claro. O sea, yo puedo amar a Dios desde mi función de mamá, desde mi función de esposa, como profesional, como trabajadora, como actriz, como lo que quiera que yo esté siendo profesionalmente hablando. Yo puedo amar a Dios desde cualquier escenario y transmitir ese amor, pero al mismo tiempo en mi vida ir haciendo discípulos. Y los primeros discípulos a los que yo debo enseñar es a mi familia. Yo estoy discipulando a mis hijos, mi esposo me está discipulando a mí, yo lo estoy discipulando a él, y en la medida que nosotros en casa estamos aprendiendo a ser discípulos, vamos a hacer de otros discípulos de Cristo. Porque a veces creemos que el propósito mío está solamente en un lugar, en un templo, dentro de un espacio religioso, y yo salgo y ahorita soy otra persona. No, el propósito es continuo, diario, permanente, desde que yo empiezo a conocer al Señor hasta el día que el Señor me llame a su presencia. Sí, y algo que me gustaría agregar, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros decimos, generalmente yo tenía mucho ese vocabulario de decir, yo soy fotógrafa, ¿verdad? Entonces decía, bueno, mi trabajo secular. Más sin en cambio el Señor me llevó en este caso a hablar desde mi trabajo y me enseñó, es que no hay trabajo secular, o sea, dice en la Biblia, ¿verdad? Todo lo que hagas, hacedlo como si fuera para el Señor. Y bueno, en este caso yo fotografío quinceañeras y grabamos, ¿verdad? Y cuando yo veo que incluso en ese mero día del evento que nosotros tenemos, a veces las niñas las encuentro tristes,
tristes, a veces están decaídas, o a veces como nosotros les ponemos micrófonos, estamos escuchando la conversación de que no, mi papá no está acá, o se siente que el padre está ausente. Entonces nosotros venimos y me acerco y aporto, mami, no estás sola, mira, dale gracias al Señor porque mira, este evento es para ti. Y, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero decir? Que es verdad que el propósito nosotros tenemos que decir, yo tengo un propósito y mi propósito quizás el día de hoy incluso es estar con ustedes, o sea, y hoy mismo a través de estos medios nosotros estamos aportando a esas mujeres que quizás dices, ¿y qué hago? ¿Qué hago el día de mañana? Empieza por algo pequeño. Incluso a nosotros leer un libro nos ha ayudado bastante, ¿verdad? Entonces sí, es bien bonito, o sea, que nosotros digamos, hoy tuve un gran propósito y el primer propósito fue que el Señor me dio un día más. Muy, muy edificante lo que ustedes comparten porque es fundamental descubrir como mujeres ese propósito, sin duda alguna. La segunda pregunta que tenemos para ustedes es ¿cómo puede una mujer vencer la inseguridad y dejar de compararse en una época donde es una constante la comparación? En mi caso, bueno, te hablo de mi experiencia, ¿verdad? Y ahorita nos aporta usted, pastora, pero desde mi experiencia lo que me ha funcionado desde pequeña es que no debo yo, en este caso, de compararme a alguien más, porque el Señor me hizo única. Entonces, desde que yo era pequeña, y lo doy como testimonio, y aún sin conocer del Señor, yo decía, yo soy la hermana de Abraham porque le hablaba a Dios. Yo no sabía qué era orar, más sin en cambio yo hablaba con Dios y yo decía, Señor, pues ayúdame, o sea, ayúdame porque yo no quiero que los patrones, ¿verdad?, de los cuales yo vengo, tener un padre alcohólico. Y yo le decía, Señor, yo no quiero tener un esposo alcohólico, no quiero tener hijas porque nosotros en casa éramos muchas mujeres, éramos 6 mujeres, chocábamos muchos. Entonces, a mí me ha servido mucho eso. De decir, soy única, el Señor me hizo única y entre mujeres no me ha gustado decir, yo compito, por ejemplo, con Maritza, no, yo me complemento contigo porque lo que, en este caso, lo que no tienes tú, lo tengo yo, lo que yo no tengo, lo tiene la pastora y así, en este caso, cada una de nosotras, si nos unimos, aportamos mucho para el reino y para otras mujeres. Excelente lo que acabas de decir, Erika. Pero otro tema es que necesitamos identificar de dónde vienen esas inseguridades, porque creo que la mayoría de las mujeres, por no decir que el 100%, tenemos inseguridades y esas inseguridades por lo general vienen desde nuestra niñez, porque nos etiquetaron, nos dijeron, nos rechazaron y eso generó obviamente inseguridades. Entonces ahora ya más grandecitas estamos cubriendo esa inseguridad tratando de ser perfectas, ¿no? Y por eso tenemos esa tendencia a compararnos, ¿no? Como yo esta inseguridad que yo tengo desde mi niñez la voy a cubrir. Entonces para mí es fácil decir la voy a cubrir comparándome, yo quiero hacer acá, me quiero componer acá ahora con el tema de las múltiples cirugías estéticas, con el cuerpo perfecto que nos están vendiendo en los programas, en las películas, ahora en Instagram, en todas las redes sociales vemos la perfección y entonces mi inseguridad va a poderse o la voy a poder manejar a través del perfeccionar mi parte física. Pero tenemos que entender efectivamente que primero tengo que sanar eso, tengo que descubrir, sanar y luego viene lo que tú dices, ¿no? Tener identidad. ¿Quién soy yo en Dios? Porque estamos muy bombardeados por la publicidad, ¿cierto? Y eso obviamente nos afecta, pero cuando yo entiendo quién soy yo en Cristo, puedo sentirme única. Claro. Saber que yo tengo unas fortalezas, pero también tengo unas debilidades, que no todo el mundo nació para estar aquí, que no todo el mundo nació para ser modelo, reina, tener el cuerpo perfecto que nos han querido vender, sino que yo soy perfecta porque yo soy obra del Maestro de Maestros.
¿sí? Sí, Entonces, cuando yo entiendo que Dios me creó así, que Dios me trajo a este mundo, pues yo tengo unas responsabilidades conmigo misma. Claro. Cuidar mi cuerpo, cómo me alimento, hacer ejercicio, qué leo, qué elijo, cómo yo me alimento también espiritualmente, emocionalmente, y eso al cabo del tiempo me da la seguridad. Amén. ¿Quién somos en Cristo? Identidad. Eso nos va a ayudar para que nosotras podamos estar en esta tierra tranquilas y seguras con la encomienda que Dios nos ha dejado para esta tierra. Wow, qué interesante, gracias. Me quedo con esas dos, o sea, identidad y aprender a complementarme con otras también, como tú lo decías, sin duda alguna. Muy, muy lindo lo que nos compartieron. Gracias, pastora, y gracias, Erika. Tenemos en esta época donde las mujeres ejercemos tantas tareas, tantos roles, donde estamos a veces tan ocupadas, ¿qué consejo o qué sugerencia le podríamos dar a la mujer para cuando se siente tan cargada con tantas cargas? Bueno, en este tiempo creo que la mayoría de los seres humanos decimos la siguiente frase: no tengo tiempo, no tengo tiempo. No tengo tiempo. ¿Por qué? Porque efectivamente, si somos madres de hijos pequeños, entonces soy mamá, tengo a cargo la casa, los niños, llevarlos a la escuela, traerlos, tengo un trabajo, tengo un esposo, tengo una mascota, además asisto a culto, tengo un servicio, no tengo tiempo. Pero la verdad es que todos tenemos las mismas 24 horas del día. Lo que pasa es que nosotros estamos dando más tiempo a unas cosas que a otras. Y eso nos está cargando, ¿sí? Nos está cargando. Entonces, no estamos dosificando y no estamos manteniendo un equilibrio dentro de esas 10, 12 horas que mantenemos despiertos, o seguramente un poco más. Estamos cargándonos de muchas cosas, ¿cierto? De muchas actividades, y no estamos dando espacios para nosotras mismas, para poder descansar. A veces también le damos prioridades a otras cosas, ¿no? A nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra casa, al oficio, al trabajo, y de últimas estamos nosotras. Y cuando se trata de nosotras ya estamos cansadas a dormir porque no hay más tiempo. Sí, y les quiero compartir algo que yo hago acá en casa. Lo que yo he hecho es que yo delego. Yo no me cargo de toda la actividad que hay en casa, hablando, ¿verdad?, del hogar. Aquí están mis hijos, ¿verdad? Y podrán ellos decir que es real. Por ejemplo, lunes, vamos a suponer, ¿verdad? Lunes lava el baño Nathan, el miércoles lo lava Jeremy, el viernes lo lava Ever, incluso hasta para darle de comer a nuestras mascotas. Tenemos un día diseñado, y acá ahí tengo yo, digo, por si de pronto se les olvida, yo pongo lunes, martes, y así. Lo que yo diría, y siempre digo que me encanta esa frase, Erika, sí, es el trabajo en equipo. Si yo como mamá, ¿cierto? Porque nosotros somos las encargadas de administrar en casa, ¿cierto? Si yo, en la sabiduría que Dios me ha dado, no delego responsabilidades, sino que asumo toda la responsabilidad yo para que todos estén contentos, pues difícilmente voy a poder descansar. Nosotros tenemos que aprender que somos familia y que trabajamos en equipo desde pequeños. Y descansar no es malo. Incluso Jesús nos enseña que Él fue y descansó, entonces no es malo. Y ahora sí, un texto que les quisiera yo compartir está en Mateo, donde dice: venid todos los que están cansados y cargados. Entonces yo digo, sí, amén, Señor, yo me voy a dormir. Nathan, te quedas lavando los trastes. Claro, sí, lo necesitamos. A veces es necesario. De hecho, nos aconsejan, ¿no?, que así es que nosotros debiéramos descansar durmiendo 15 minutos al día. Es decir, después del almuerzo, si pudiéramos hacerlo, 15 minutos es suficiente para volver a recargarnos. Y no, de verdad que a veces no tenemos tiempo para eso. Sí, exactamente. Wow, hay que ser intencionales. Definitivamente esos consejos que ustedes nos han dado para todas las mujeres, sin duda alguna, nos aportan mucho. Erika, ¿qué nos podrías decir de cómo una mujer
cómo mantiene una oración constante en medio de tantas actividades, pero que sea constante para que eso la recargue. Sí, nosotros, fíjate que lo que hemos aquí hecho en casa es que hemos sido bien intencionales nosotros como padres. Número uno, nosotros tenemos que tener nuestro tiempo, nuestra comunión a solas con el Señor. Y la segunda cosa que el Señor nos mandó a nosotros es tener nuestro altar familiar. Mis hijos los hicimos parte de esto. Tuvimos una profecía y no lo habíamos nosotros querido implementar y habíamos hecho oídos sordos hasta que el Señor una vez más nos dijo, ustedes tienen que incluso usar sus cámaras, para que compartan. Ahora sí, el primero, lo que estábamos diciendo, encontrar el propósito para el cual nosotros venimos a esta tierra, ¿no? Y yo les digo a mis hijos, quizás cuando a mí me vean hablando, por ejemplo, los adolescentes, tu niño va a decir a otra señora más hablando, más sin en cambio, si le digo yo a ellos, si ven una cara tierna, ¿verdad? De la misma edad, o sea, se van a quedar ahí, wow, o sea, como otra persona pequeña puede estar, ¿verdad? Predicando ya. Claro, entonces es lo que nosotros hemos hecho. Número uno, si para buscar el reino de Dios nosotros tenemos que doblegar nuestra carne y decir, sí, Señor, no estoy acostumbrada en este caso a orar, tengo que empezar por 5 minutos, 10 minutos, sucesivamente, ¿no? Pasar nuestra intimidad con el Señor. Yo lo diría así, Erika, aportando lo que acabas de decir. Hay unos no negociables, ¿verdad?, para nosotros como individuos, porque aunque podamos tener el altar familiar, yo debo tener un tiempo a solas con Dios, ¿cierto? Y ese no negociable, ¿cierto? Yo no negocio este tiempo. Este es mi tiempo con Dios, ¿sí? Y pueda pasar lo que pueda pasar, este es mi tiempo y no lo negocio con nada. Así como no negociamos el altar familiar, como no negociamos la lavada de la cocina, arreglo y otras tantas cosas, es un no negociable. Porque decía anteriormente, en la pregunta anterior, del tiempo, ¿no? Nos cargamos de tantas cosas. Hay tiempo para todo menos para Dios. Y eso le pasa a mucha gente cristiana. Sí. Sacamos tiempo durante la semana para todo, sí, pero cuando se trata de la iglesia llego tarde o no llego, cuando se trata de una reunión no tengo tiempo, cuando se trata de ahorrar no puedo, no. Y nada se afecta, el trabajo sigue bien, yo sigo cumpliendo, toda la casa está al día, pero cuando es con Dios, yo puedo fallar ahí. ¿Viste, no? Porque Dios, que me da las fuerzas para el trabajo, para la casa, me da sabiduría para todo lo demás, yo no tengo tiempo para el Dios que me da la vida, las fuerzas y la sabiduría. Y fíjese qué problema ahora sí nosotras llegamos a tener, o la mayoría de la humanidad, ¿verdad? Que al trabajo tú te puedes ir con dolor de cabeza, te puedes ir si está lloviendo, te puedes ir si tienes malestar estomacal, pero la iglesia no vine porque me duele la cabeza, porque vino una visita. ¿Qué podrías aportarnos, Maris? Wow, no, pues la verdad en ese orden de ideas, para mí la verdad ha sido una prioridad servir en la iglesia, ha sido una prioridad darle ese lugar a Dios. Sin duda alguna, Él pide de nosotros esa primicia, así como Él en todo nos pide que sea el primero, sin duda alguna, el tiempo que le damos a Él, el tiempo que le damos de servicio en la iglesia, en el ministerio donde Él nos ha puesto, para mí ha sido fundamental. Yo pienso que cuando uno aprende a darle el mismo valor, que si voy al trabajo, que es igual de importante, que debo llegar a tiempo, exactamente, porque es para el Señor, pero dice lo que tú dijiste antes, todo lo que hagan, hágalo para el Señor. Entonces debe primar la excelencia, debe primar ese deseo de hacerlo con todo el corazón, hacerlo bien, y porque sabemos que eso es lo que Él nos modeló siempre. Él nunca llegó tarde, Él fue excelente en todo lo que hizo, entonces eso me parecía importante. Excelente. Que puedan reflexionar. Creo que esto nos lleva a reflexionar a todas las que estamos escuchando este podcast. Sí, señor. Entonces vamos con la siguiente pregunta, y es: ¿cuál consejo le podríamos dar a las mujeres jóvenes que desean seguir al Señor en esta época? Sí, es que para mí es muy difícil, Erika, entender que una persona que ha tenido un encuentro con Dios real,
que ha entendido el amor sacrificial de Dios por nosotras, por toda la humanidad, que lo he aceptado como mi único y suficiente Salvador, que entiendo, he leído su palabra. A mí me cuesta entender cómo una persona puede alejarse por Dios por causa de, ¿sí? Sí. Porque si bien es cierto, nosotros estamos rodeados de muchas cosas en este momento, ¿sí? La tecnología, las ideologías, las culturas, etcétera, etcétera. Todo eso puede pasar, pero dice la palabra que ni lo alto ni lo profundo, nada nos podrá separar del amor del de amor. Dios. Es decir, que si yo he tenido una conversión genuina, yo sé quién soy en Dios y quién es Dios para mí, puede pasar cielo y tierra, pero mi amor hacia Dios y mi convicción hacia Dios se mantendrá firme, ¿sí? Entonces yo creo que una persona, una joven que está siendo alada por la cultura, por la sociedad, por las ideologías, es que no ha podido tener un encuentro real con su Creador. Algo que me gustaría aportar es que eso fue mi experiencia, ¿verdad? Cuando yo conocí al Señor a los 18 años. Entonces, yo obviamente lo que hice, ¿verdad? Es que me empecé a rodear de mujeres que ya conocían del Señor, mujeres que me aportaran. Y en este caso es de la manera que yo también me gustaría invitar a esas mujeres que se acerquen a personas que saben más, que tienen más experiencia en los caminos del Señor, porque pues de esa manera nosotros podemos crecer. Sí, total. Y qué bien, sí, me parece muy, muy sabio todo lo que ustedes nos comparten, porque sí, definitivamente, y en la juventud pienso que se definen muchas cosas en la vida de cualquier ser humano, sea hombre o mujer, pero sin duda alguna elegir desde ese momento no cambiar al Señor es lo más lindo. Entonces, gracias, sí, porque ese aporte está muy, muy valioso. ¿Qué mujer de la Biblia te inspira a ti, Erika? Que tú digas esa mujer por sus enseñanzas, por lo que en la Biblia, por el legado que dejó, te inspira. ¿Qué mujer de la Biblia? Una de las mujeres que me gusta mucho, ¿verdad?, de la Biblia es Esther, en este caso, porque pues obviamente ella se aferró y ella dijo, no, pues si perezco en este caso, que perezca, más sin en cambio hizo la diferencia. Y yo digo, o sea, Señor, ayúdame a hacer la diferencia, ¿verdad? Tan solo con una persona que yo pueda aportar en mi casa, o sea, lo que yo pueda hacer, quebrando en este caso desde los malos patrones, las malas enseñanzas que yo traía, decir, Señor, yo quiero entregarme toda, ahora sí toda por completo a ti y decir, quiero ser como Esther. Si ella lo pudo hacer, Señor, simplemente dame su fuerza, dame su enseñanza, su sabiduría que también ella usó y tengo ahora sí que, pues más que nada, ese modelo de ella. Me encanta Débora porque sabemos que Débora vivió en una época patriarcal. Uh-huh. O sea, difícilmente una mujer era llamada profetisa, ¿verdad? Difícilmente. Y uno dice, wow, ¿qué sucedió? ¿Qué tenía? ¿Qué características tenía esta mujer? Que Dios la elige, ¿sí? Para que debajo de un árbol ella empiece a atender a los que necesitaban ser atendidos, consejos, ¿sí? Y ella asume un liderazgo, pero además empieza a ser voz de Dios. Amén. Para toda su comunidad. Y yo siempre he dicho, Señor, ¿qué viste en ella? Y qué lindo que Dios vea en nosotras esas capacidades, ¿no? Amén. Y cómo rompe Dios con una estructura patriarcal donde el pueblo estaba acostumbrado a ver al hombre en esa figura, ¿no? Uh-huh. Solamente el hombre puede ser el voz de Dios para mí, para el pueblo, pero como Dios rompe esa misma estructura y pone a una mujer y con tanta sabiduría, con tanto liderazgo, pero también con fuerza, con determinación para cumplir con los propósitos de Dios. Y ojalá que todas nosotras aquí seguramente que tenemos esa fuerza, esa determinación, ese liderazgo para poder desarrollar ese propósito de Dios en nosotras, con nosotras y con nuestra familia.
Me encanta mucho. Muy, muy interesante. Qué bien. A mí me encanta, se los voy a decir, Jocabet. Es una de las mujeres de la Biblia que me encanta. O sea, ella fue tan valiente, la fe de esa mujer, poner a su bebé en un cesto para salvarle la vida y aparte de eso, sus 3 hijos, yo en mi caso tenemos 3 hijitos y ella logró también que sus 3 hijos le sirvieran al Señor, los 3, o sea, los 3 fueron personas que quedaron sus nombres en la Biblia por todo lo que el Señor los usó. Entonces yo digo, wow, o sea, es muy lindo ver cómo el Señor hace cosas grandes con las mujeres cuando deciden creerle en Él. Entonces, qué bueno. Y decidimos dejarnos soltar o nos soltamos en Sí, las manos del sí. Señor, eso es maravilloso. Es cierto, sí. Pastora, otra pregunta. Si tú tuvieras la oportunidad de hablar con tu versión 20 años atrás, ¿tú qué consejo le darías a ti misma en esa edad? Bueno, yo diría 20 años, un poquito, otra década más atrás. yo la correría un poquito más, Mari, porque yo no tuve una relación con mi padre, aunque él estuvo presencial en casa. Mi padre fue un hombre presente, pero ausente en relación. De tal forma que cuando yo conozco del Señor, a mí se me dificulta ver a Dios o entender la verdad de Dios como Padre. ¿Sí? Yo lo veo como un ser superior, como un ser que ama a la humanidad, que envió a su hijo a morir. Yo lo veo allá sentado en su trono, pero a mí se me dificultó muchísimo y por muchos años ver a Dios como papá. ¿Sí? Sí. Tuve que caminar en el trasegar cristiano para poder entenderlo. ¿Sí? Pero si yo lo hubiese podido entender inmediato, el Señor me acoge en sus brazos, me atrae con sus cuerdas de amor y yo puedo entender esa verdad de Dios para mi vida, yo creo que hubiese sido un poco más fácil para mí algunas cosas. ¿Sí? Yo oraba y me di cuenta en algún momento que yo siempre me refería a Él como Dios, pero nunca le decía papá. Hasta que hubo un momento en que Dios me lleva a través del Espíritu Santo a darme cuenta que yo nunca me refería a Él como papá. Y tuve que llorar y yo dije, Señor, yo no te puedo decir a ti papá porque yo no tuve aquí un papá, se me dificulta, ¿no? Y bueno, el Espíritu Santo me lleva a hacer como ese proceso de perdón, pero también de aceptación, que Él es mi papá, ¿no? El que me formó, el que me dio vida, el que estuvo ahí presente, el que me ama, me cuida. Entonces creo que esa verdad, si tuviera 30 años más atrás, le hubiera dicho al Señor, o sea, hubiera sido para mí una bendición poderlo entender desde el comienzo. ¿Qué es lo que yo hubiera querido escuchar? Si es que no corramos tras validación humana, porque realmente muchas veces las personas somos egoístas y que porque tengo, por ejemplo, falta de padres, entonces te dicen, no, pues, o sea, la gente te empieza a etiquetar, o que no vienes de buena posición, o que si eres de tal lugar. Entonces, nosotros no tenemos que andar agradando a todo el mundo, porque lastimosamente cuando nosotros queremos agradar, podemos caer, ¿verdad? Las jovencitas en un grupo de ven y toma, ven y fuma, ven y drógate, ven y ten sexo, ¿verdad? Entonces ellas, con tal de esa aceptación, llegan a correr ese riesgo, ¿verdad? Ahora sí, de perder su vida espiritual, su comunión con Dios. Entonces, el consejo es que nosotros no debemos de andar tras validación humana, sino mejor andar atrás de Dios, que Él es el único que nos da la identidad. Amén. Muy bien, sí, es importante eso, saber quién me define, de quién viene mi valor. Erika, otra pregunta. ¿Qué verdad de Dios te hubiera gustado haberla como abrazado mucho antes? O sea, antes de pronto, porque a veces cada una conocimos del Señor en diferentes etapas. En tu caso, tú. Pues buscándolo. O sea, siempre he tratado, ¿verdad?, de ser intencional y de decir, Señor, ahora sí necesito de ti, necesito conocerte más, necesito de tu presencia.
vengo de la iglesia tradicional y entonces no me conformaba a decir, ven y reza un Padre Nuestro, ven y haz un Ave María, ¿verdad? Sino que yo digo, no, yo quiero más del Señor, yo quiero buscarlo más, o sea, como les comentaba, yo me salía hablando y decía, Señor, quiero esto, quiero un esposo que no sea alcohólico, no quiero tener hijas. Entonces, yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que hacer, que nosotros busquemos desde lo más profundo de nuestra intimidad, ahora sí al Señor. O sea, es lo que yo considero que eso es lo que va a hacer el cambio. Uh-huh. Ok, pastora. La siguiente pregunta es, ¿cuál es una palabra o mensaje que Dios ha puesto en tu corazón para que las mujeres que hoy nos están escuchando la brillen, la abracen? Bueno, creo que muchos de las preguntas que tú nos has formulado van para mujeres creyentes, ¿cierto? Pero a mí me gustaría en esta hora dirigirme a esas mujeres que de pronto pasan y están viendo este podcast por casualidad, ¿cierto? Pero con propósito en Dios. Y es decirles que Dios nos ama. Como nadie nos puede amar en esta tierra, Dios nos ama. Y mi consejo sería para ellas, para aquellas que están teniendo necesidades, que están viviendo situaciones difíciles, que tienen problemas de cualquier tipo, es que el único que puede ayudarnos a salir de ese lugar profundo es Dios. Amén. Dios es el único que tiene la capacidad de extender su mano y de sacarnos de ese lugar para mostrarnos una vida diferente. Así que mi consejo es para todas ustedes que nos acerquemos a Dios con toda convicción y que dejemos que sea Él el que obre y el que transforme su vida a través de su palabra, pero también a través de su presencia en cada uno de nosotros. Wow, qué bien. Gracias, pastora. Qué gran consejo para todos, para todas las mujeres que nos están viendo, sin duda alguna. Que, o sea, nunca Dios nos descalifica. De hecho, Él, o sea, siempre nos llama con lazos de amor, y de verdad que este tiempo ha sido muy lindo escuchar todos estos sabios consejos de ustedes, que mujeres de Dios, y de verdad las dos me inspiran. Son mujeres que han construido familias saludables, sanas, y aparte están llevando generaciones en el Señor. Y yo creo que todas nosotras nos sentimos retadas y desafiadas a hacer lo mismo, a aprender todos estos consejos, y que el Espíritu Santo nos siga convenciendo y nos siga iluminando en cada cosa que hacemos. Amén. Y pues nada, le damos gracias a Dios, ¿verdad?, por haberlas tenido aquí con nosotras. Y pues sí, tuvimos un tema muy especial, muy bonito. Y recordemos, ¿no? Nos quedamos con esta frase: cada una de nosotros somos amadas, somos escogidas, somos únicas, igual que cada una de las que nos esté mirando. O sea, Dios tiene un propósito para cada una de nosotras, y nosotras no estamos para competir, estamos para complementarnos. Entonces, les dejo esa frase, que cada una es especial en Dios. Dios les bendiga.